Olá, querida irmã, estamos começando um Café Sem Filtro mais. Que dia espetacular hoje, hein? Eu quero bendecir toda tu semana. Sabes que quando nós damos a primeira parte ao Senhor, e isso habla del diezmo, habla del año, del primeiro dia del año, pero também habla del primeiro dia da semana. Eu sei que nós consideramos o domingo o primeiro dia da semana, pero la laboral seguramente es lunes, ¿no? Entonces quería bendecir toda tu semana, que seas altamente productivo, fructífero en todo lo que pongas tus manos. Y basado en eso, hoy yo quiero hablar sobre cuando Dios cambia nuestro destino. Amém? Há momentos em la vida em que todo parece definido, sim ou não? Parece que já sabes qual é tu lugar, quais são tus límites, não? Hasta dónde puedes chegar, pero Deus é um Deus que cambia destinos. Por aí estás paralisado em algum lugar fijo e pensas que, bueno, de acá não vou mais avançar. De acá, ou seja, acá é meu limite. Alcancé el tope. Pero em Gênesis, capítulo número 48, vemos algo muito poderoso. Quando Jacob foi a bendecir a los hijos de José, sucedeu algo inesperado. Vamos a ler? O texto é um pouco largo, então necessito que prestes atenção porque é uma história. Amém? Bueno, Gênesis, capítulo 48, verso de número 13 hasta el 19. José tomou los dos, a Efraín com su mano derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda hacia la derecha de Israel, y los acercó a su padre. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y cruzando los brazos puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque Manasés era el primogénito. Cuando José vio que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal. Entonces tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Bueno, yo voy a parar acá para explicar lo que está sucediendo. Siempre cuando el primer hijo, naciese, nosotros, el padre, él iba a derramar la unción, o sea, bendecir al primogénito y darle más unción que a los otros. Y acá lo que está sucediendo es exactamente eso. Bueno, acá lo que está pasando es que tenían dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Pero mira qué interesante. Al momento de Israel extender la mano, siempre la mano derecha es de profeta, de mayor bendición, de derramar poder. Es interesante que al revés de Israel colocar la mano derecha, o sea, de más unción, sobre la cabeza del primogénito, él cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre aquel que era el menor. Mira qué interesante. La primera cosa que sucedió fue el siguiente. Acá vas a ver que existe un momento donde José se da cuenta. Y José dice, para, padre, no es así. Y él va a decir, no, padre mío, le dijo, este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, refiriéndose a Manasés, porque básicamente él se había dado cuenta que había una confusión. Pero mira qué gracioso o qué interesante al niño. Su padre se negó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. ¿No es interesante? Porque José colocó a Manasés, el hijo mayor, a la derecha de Jacob, porque el mayor debía recibir la mayor bendición, y colocó a Efraín sobre el lado izquierdo, básicamente diciendo así, el menor está acá y el mayor está acá. ¿Te acuerdas de cómo empecé la palabra de hoy? Diciendo que hay momentos en la vida en que todo parece definido. Acá es uno de estos momentos. Acá, básicamente, al final del libro de Génesis, parece que todo ya estaba definido. Pero lo que sucedió fue el siguiente. Jacob cruzó los brazos. Entonces, la mano derecha estaba sobre el menor. Y a mí me gusta mucho esta historia, te tengo que confesar. ¿Por qué? Porque al colocar su mano derecha sobre Efraín, sobre el menor, básicamente ele estava derramando unção sobre el menor. Y eso habla algo muy poderoso, porque Dios elige a los menores. David foi elegido, era el menor, el que no fue cogitado ni por el padre, ni por aquel que debería ser espiritual, que era Samuel. Samuel también fue elegido mientras era el más pequeño. Entonces te das cuenta de que la manera con que Dios elige personas es de esta manera, el menor siendo levantado, porque Dios puede bendecir. La verdad, Dios quiere bendecir a aquel que nadie esperaba.
Dios puede levantar a aquel que estaba atrás. Dios puede favorecer al que no era el primero en la fila. Y eso es muy interesante, porque la gracia no elige por méritos. La gracia elige básicamente a quien Dios quiere elegir. Efraín no era el primogénito, no era el primero, no era el candidato natural, pero Dios lo escogió. Es interesante, porque muchas veces personas así, acá en la vida, hacemos eso. Pastor Aloysio tiene un libro llamado La Revolución de aquellos que tienen un talento. Nosotros somos una iglesia que levantamos los menores, aquellos que por ahí, de manera visual, naturalmente diciendo, ellos no tienen talentos, ellos no tienen tantos talentos. Y nosotros miramos hacia ellos con esperanza, de la misma manera que Dios ve. La Biblia muestra que este principio muchas veces es evidente. Yo ya mencioné el hecho de David ser el menor de sus hermanos y Dios haber elegido a él. Después no mencioné, pero quería mencionar el hecho de Gideón. Gideón dijo que era el más débil, pero Dios lo llamó de valiente mientras él estaba escondido. Después pasó también con Jacob, que básicamente Jacob no era el primogénito, pero Dios lo bendijo. ¿Te acordás de todas las artimañas que sucedió en la historia? Dios tiene el poder de cambiar tu posición. Yo ya he visto muchas veces pasar eso. El menor se tornando el mayor, porque él tenía más potencial, porque él era el más poderoso, tenía más talentos. Claro que no, porque Dios elige a aquellos que son menores. Dios tiene el poder de cambiar tu posición. Tal vez tú te sientes olvidado, tal vez te sentís que otros están por adelante tuyo, pero Dios puede cruzar los brazos y darte la unción necesaria y hacer con que seas colocado en una posición que nunca imaginaste. Déjame decirte una cosa, eso se llama gracia. Bueno, Dios abre puertas que nadie puede abrir. Muchas veces pensamos que necesitamos más talento, más preparación y muchas oportunidades. Yo acostumbro decir que hay una diferencia entre tener el conocimiento y tener sabiduría. Conocimiento es saber que tomate es una fruta. Sabiduría no es colocarle en una ensalada de frutas. Sabiduría solo Dios puede dar. Conocimiento puedes adquirir a través de la lectura de libros. Entonces, mucho más vale la sabiduría que el conocimiento, porque proviene de Dios. Ele pode promover sem explicação humana. Ele pode llevarte a lugares que tu não poderias alcançar por tus próprias forças. Lo que Deus hace não depende solo de ti, depende de sua graça. É por meio de Ele, através de sua graça, que nós somos catapultados, que nós somos basicamente impulsionados a um novo nível. Tu responsabilidade é crer e permanecer donde Deus te dijo para que permaneciera. Entonces, ¿cuál es mi posición? Si yo escucho de Dios, yo tengo la fe apropiada, yo me mantengo en la posición lo cual Él me dijo para estar. ¿Y ahora qué hago? Permanezco. ¿Y ahora qué voy a tener? Voy a tener los milagros que deseo. Porque Dios te puede llevar más lejos de lo que imaginas. Tal vez tú pienses que tu historia ya está definida, que no puedes avanzar más, que tus errores te limitaron. Pero Dios es un Dios que cambia historias. Cuando Dios cruza los brazos, Él cambia el orden natural. Muchas veces yo me considero una persona que Dios cambió los brazos. Básicamente no era para ser, no era para estar, pero Dios quiso. ¿Y qué voy a hacer? Yo permanezco haciendo aquello que Él me ha llamado. ¿Me siento capacitado? Claro que no, muchas veces no, pero yo sé quién me eligió y yo sé que aquel que comenzó la buena obra, Él va a terminar. Aleluya. Eso no es por mérito, es por la gracia. Yo quiero básicamente decirte algo para finalizar. No importa tu pasado, no importa tu posición actual, no importa lo que otros dijeron sobre ti, Dios tiene la última palabra. Él puede cruzar los brazos y favorecerte. Él puede abrir puertas inesperadas. Él puede darte una bendición que nadie esperaba. Sigue creciendo, sigue confiando y también sigue honrando a Dios. Y su favor transformará tu vida. En el nombre de Jesús. Yo quiero acordarte de dejar un like, dejar un comentario de algo que te haya marcado y compartir con los demás. Yo estoy seguro que este video va a impactar a mucha gente. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Café Sem Filtro. Chao.